Muy buenos días, estudiantes. Continuando con Bioquímica 3, vamos a estudiar hoy día el tema de proteínas y ácidos nucleicos. Bueno, entonces empecemos con lo que son las proteínas. En este caso, las proteínas van a ser unas biomoléculas que van a estar dentro de un organismo vivo y van a ser constituyentes de estos. Las proteínas se van a formar por un conjunto de aminoácidos. Entonces, debemos decir que los aminoácidos vienen a ser la unidad estructural de todas las proteínas. Los aminoácidos están conformados por un grupo amino, ¿correcto? Nitrógeno, hidrógeno, 2, y por un grupo carboxilo o carboxílico. También va a estar conformado por un grupo radical. En este caso, hay 20 probabilidades de que puedan diferenciarse. De acuerdo a qué grupo radical corresponda, van a ser los aminoácidos. Por ejemplo, tenemos la valina, la lisina, etc. Van a haber aminoácidos tanto esenciales como no esenciales. Los aminoácidos esenciales son aquellos que nuestro organismo no los produce y nosotros los podemos, pues, en este caso, adquirir comiendo ciertos alimentos como por ejemplo las legumbres, ¿no? Los cereales, los frutos secos, etc. Ahora veamos el enlace peptídico. El enlace peptídico va a ser el enlace que va a unir un aminoácido con otro aminoácido. En realidad, esto viene a ser la estructura de una proteína que está conformada por 2 aminoácidos. Al momento de esta unión se va a liberar una molécula de agua. Ahora, las proteínas, en este caso, pueden ser, por ejemplo, polipéptidos, que van a ser proteínas formadas a partir de 10 aminoácidos a 100 aminoácidos. Los olipéptidos de 2 a 10 aminoácidos. Y en este caso, las proteínas van a estar conformadas por más de 100 aminoácidos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, esta estructura que nos representa, en este caso, a una proteína, ¿no? Cada bolita que está acá representa un aminoácido. Y en este caso, estas líneas rojas representan al enlace peptídico. Y bueno, por cada unión de 2 aminoácidos se libera una molécula de agua. La clasificación, hay muchas clasificaciones de las proteínas, pero nosotros vamos básicamente a describirlas de las siguientes maneras. Por ejemplo, tenemos las proteínas estructurales, que vamos a tener, en este caso, al colágeno y a la queratina. Van a formar estructuras como, por ejemplo, el hueso, el músculo, los ligamentos, el tendón, el cartílago, la piel. La queratina, por ejemplo, la piel, la uña, el pelo, el cuerno, la garra, la pluma, ¿no? Tenemos también las transportadores de oxígeno y CO2. En eso tenemos, por ejemplo, la hemoglobina, que va a transportar, en este caso, el oxígeno gracias al hierro, ¿no? En la sangre, en los vertebrados. La hemocianina con el cobre, en este caso son de los invertebrados. Tenemos, por ejemplo, los insectos. Muy bien. Continuamos entonces, tenemos las proteínas de reserva, ¿no? La ovoalbúmina en el huevo, la caseína en la leche, las protectoras o en este caso las de defensa, que son en este caso, nos van a cuidar o nos van a proteger de los agentes patógenos, ya sea gérmenes, microorganismos, ¿no? En este caso pueden ser bacterias, pueden ser virus, etc. En este caso tenemos las proteínas inmunoglobulinas, la citoquianina y el interferón, ¿no? El interferón justamente es el que está contra el virus. Las contráctiles, tenemos la actina y la miosina, que se encargan pues de la contracción muscular. Las proteínas reguladoras, como por ejemplo las hormonales, ¿correcto? Tenemos en este caso la prolactina, por ejemplo, la que va a elaborar la leche, la insulina, que regula el azúcar de la sangre, la oxitocina, la contracción del útero, eso es al momento del parto, ¿no? Al momento del trabajo de parto, y la somotropina es en el crecimiento. Tenemos también a las proteínas, en este caso las enzimas, ¿no? O también conocidas como catalíticas.
Vemos acá, por ejemplo, un sustrato que puede ser, por ejemplo, un almidón, una proteína, una lactosa, ¿no? Al momento que nosotros ingerimos estos alimentos, ¿qué sucede? Viene una enzima que va, pues, a degradar ese almidón, por ejemplo, en maltosas, gracias a la ayuda o a la intervención, en este caso, de la enzima. ¿Qué es la enzima? Es una proteína que va a permitir degradar el almidón en maltosa, ¿no? La lactosa, por ejemplo, ya vimos la clase pasada que era, pues, en este caso, un glúcido, ¿no? Presente, pues, en este caso, en la leche y la va a degradar en sus dos monosacáridos que son la galactosa y la glucosa. Muy bien, hasta ahí hemos avanzado con lo que son las proteínas. Ahora vamos a ver los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos van a estar conformados por estructuras. Su unidad estructural de los ácidos nucleicos van a ser los nucleótidos. Los nucleótidos van a estar conformados por un ácido fosfórico llamado también fosfato y por una azúcar pentosa. Una azúcar pentosa, ¿por qué decimos pentosa? Porque está conformada por 5 carbonos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Y una base nitrogenada. Muy bien. Continuamos entonces. Sin embargo, el nucleócido va a ser solamente formada por una azúcar pentosa y una base nitrogenada. O sea, la azúcar pentosa más la base nitrogenada, únicamente esto me va a dar la formación del nucleócido. Para yo hablar de nucleótido, entonces estoy hablando de todo esto de acá, ¿no? Con el grupo fosfato. Muy bien, entonces esto es un polinucleótido. ¿Por qué? Porque hay varios nucleótidos. Miren, acá un nucleótido, otro nucleótido y otro nucleótido. Si yo diría nucleócido, solamente sería la pentosa y la base nitrogenada. Cuando yo adhiero al grupo fosfato, entonces estoy hablando de un nucleótido. Muy bien, la base nitrogenada van a ser, por ejemplo, las purinas, en este caso la adenina, la guanina, y las pirimidinas, que son la citosina, la timina y el uracilo. Los tipos, en este caso los tipos, por ejemplo, tenemos tipos de ácidos nucleicos, tenemos el ADN y el ARN. El ADN es el que va a almacenar la información genética y el ARN lo que va a hacer es va a expresar esa información genética, ¿no? Por ejemplo, también se diferencian el ADN con el ADN por el tipo de, en este caso, de pentosa que presenta. Por ejemplo, el ADN presenta la desoxirribosa y el ADN la ribosa. Por sus bases nitrogenadas también. El ADN es la adenina, guanina, citosina y timina, y el ARN, adenina, guanina, citosina y uracilo. Entonces, vemos la diferencia en el ADN que tiene la timina como base nitrogenada, a diferencia del ARN que tiene el uracilo. Muy bien, entonces continuamos acá. El número de cadenas que va a presentar el ADN van a ser 2, va a ser bicatenado, y en el caso del ARN va a ser monocatenado. En este caso, bicatenado porque va a tener 2 cadenas, o sea, la cadena de doble hélice, ¿no? Empezamos con el carbono 5, miren acá, el carbono 5, y terminamos en el carbono 3, ¿correcto? 5 y termina en el 3, ¿no? 5, esta es la trayectoria, ¿ven? Y en este caso, el carbono 3 y termina en el 5. En este caso, estos enlaces, ¿correcto? Van a ser enlaces puentes de hidrógeno que van a unir a las 2 bases nitrogenadas. Por ejemplo, la adenina con la timina, guanina con citosina, adenina con timina, timina con guanina, adenina con timina, citosina con guanina. ¿Correcto? El porcentaje de adenina va a ser igual al porcentaje de timina y el porcentaje de guanina va a ser igual a citosina. O sea, en pocas palabras, la adenina se va a unir a la timina. Adenina se une a la timina. Adenina se une a la timina. La timina se une a la adenina. Y la guanina a la citosina. Guanina, citosina, guanina, citosina. Muy bien. En el caso del ARN, que es monocatenado, no va a presentar una estructura de doble hélice, más bien, sino una estructura lineal. Tenemos el ARN o RNA mensajero, el globular, que por ejemplo es el ARN ribosomal, el trébol, que es el ARN de transferencia. Muy bien, entonces con esto estamos
en este caso, finalizando lo que es, pues, en este caso, la pizarra, ¿no? En este caso, nuestra parte de conocimientos, nuestra pizarra del tema de las proteínas, ¿correcto? Entonces, aquí estamos finalizando para luego pasar a ver, en este caso, lo que es las preguntas, ¿no? El desarrollo de las preguntas. Muy bien, entonces esto ustedes lo van a tener también para que ustedes puedan, en este caso, reforzar lo que es la parte teórica. Esto solamente es la parte teórica de bioquímica 3, que corresponde a las biomoléculas de proteína y ácido nucleico. Muy bien.